Cabo Verde es un país que, según toda lógica geográfica, no debería existir. 10 islas de origen volcánico emergen del Océano Atlántico a 600 kilómetros al oeste de África, aisladas por distancias inmensas de agua abierta, ignoradas por completo por la humanidad hasta la llegada de los navegantes portugueses en el siglo XV. En sus costas no había pueblos originarios, no había un reino antiguo esperando ser descubierto, no había una civilización olvidada bajo la ceniza. La historia humana de este archipiélago no se remonta a un pasado inmemorial. Comienza, literalmente, con la llegada de los primeros barcos. Todo lo que vino después, cada capa de identidad, cada tradición, cada rostro que hoy camina por sus calles, nace de aquel instante preciso. Colonos llegados de Portugal, africanos esclavizados y arrancados del continente cercano, marineros, comerciantes, migrantes y sus descendientes fueron tejiendo, generación tras generación, una sociedad que no se parece a ninguna otra en todo el mundo atlántico. Hoy, Cabo Verde es una de las democracias más estables de África. Un estado cuya diáspora es más numerosa que la población que vive dentro de sus propias fronteras, y cuya cultura fue forjada, no en la quietud de un territorio, sino en el movimiento constante a través del océano. Comprender Cabo Verde significa aceptar una idea incómoda y hermosa a la vez. Este no es un lugar nacido de un continente, sino un lugar nacido del propio mar. Existe un tipo particular de geografía que da forma a un tipo particular de gente, y Cabo Verde es una de las pruebas más nítidas de esa idea en todo el Atlántico. Basta mirar las islas en un mapa para que lo primero que salte a la vista sea su soledad. 600 kilómetros los separan del continente africano, 2.500 kilómetros de Brasil, 4.000 kilómetros del Caribe. No están cerca de nada. Están, más bien, de camino hacia otros lugares. Durante 5 siglos, esa fue precisamente toda su lógica económica. Una estación de repostaje, una parada obligada, un nudo en una red de rutas comerciales que pasaban junto a ellas, no hacia ellas. La era de la vela las hizo indispensables. La era de los motores a reacción las volvió, durante un tiempo, casi prescindibles. Y ahora la era del turismo masivo las está convirtiendo en otra cosa distinta, algo que las propias islas todavía están decidiendo si quieren llegar a ser del todo. Las 10 islas forman una herradura irregular sobre el océano. El grupo de Barlavento, el de Barlovento, es el primero en recibir el polvo del desierto y los vientos alisios. Santo Antão se eleva con crestas escarpadas hasta casi los 2.000 metros de altitud, y resulta casi desconcertante comprobar cómo sus laderas orientales son desiertos resecos, mientras que sus valles occidentales son más verdes que algunas comarcas de Portugal. São Vicente es más plana, más árida, casi lunar en su interior seco, pero guarda un tesoro: el puerto natural de Mindelo, que durante una época convirtió a la ciudad en el enclave más cosmopolita entre Lisboa y Río de Janeiro. São Nicolau es más pequeña, más agrícola, más apartada del bullicio. Sal y Boa Vista quedan más al este, casi en el borde mismo de la placa africana, llanas como una torta, rodeadas de arena blanca, y hoy también rodeadas de complejos turísticos que las han convertido en el motor económico de la industria del turismo en el país. Santa Lucía, deshabitada, se conserva como reserva natural, un refugio donde unas pocas especies endémicas que sobrevivieron a siglos de esquilmación pueden, quizá, recuperarse. El grupo de Sotavento se extiende a lo largo del arco meridional. Maio es tranquila, seca, casi olvidada incluso por los propios caboverdianos. Santiago, la isla más grande y más poblada, alberga la capital, Praia, y conserva la concentración más profunda de herencia cultural africana de todo el archipiélago. La música, batuque, las tradiciones agrícolas de los valles interiores, las formas lingüísticas del criollo, que los estudiosos remontan a los primeros contactos entre hablantes portugueses y hablantes de lenguas del África Occidental. Fogo está dominada por su volcán, alrededor del cual se organiza absolutamente todo lo demás, tanto en el terreno como en el espíritu de quienes viven allí. Brava es la isla habitada más pequeña, escarpada y remota, el lugar del que partió buena parte de la diáspora que se instaló en Nueva Inglaterra durante el siglo XIX, y donde apellidos de Boston y de New Bedford todavía resuenan, como un eco, en las familias que nunca llegaron a marcharse. El origen volcánico de todo este territorio no pertenece a un pasado remoto. El Pico de Fogo entró en erupción por última vez en el año 2014,
enviando lava a través de 2 aldeas situadas dentro de su propia caldera y obligando a evacuar a comunidades que durante generaciones habían cultivado uva y café en aquella tierra rica en minerales. Los habitantes regresaron. Casi siempre regresan. La erupción anterior había sido en 1995. Y antes de esa, en 1951. El volcán funciona con un calendario que una misma vida humana puede llegar a presenciar más de una vez. Y eso le da al pueblo de Fogo una relación con su paisaje que ninguna metáfora logra transmitir del todo. Viven, literalmente, en la ladera de una montaña que dentro de su propia memoria ya ha sepultado sus casas, y que probablemente volverá a hacerlo. Las demás islas están hoy más silenciosas desde el punto de vista geológico, pero comparten los mismos huesos. Se camine por donde se camine en Cabo Verde, se pisa lava enfriada, depósitos de ceniza, la lenta erosión de una piedra que alguna vez estuvo fundida. Las playas de arena negra son, en realidad, basalto pulverizado. Los acantilados que caen hacia el mar son los bordes de antiguas coladas. Incluso la tierra donde crecen el maíz, la mandioca y la caña de azúcar es tierra volcánica. Y la fertilidad de ciertos valles, cuando por fin llega la lluvia, tiene su origen en erupciones ocurridas mucho antes de que un solo ser humano pusiera pie en estas islas. El agua es una conversación que nunca termina. La sombra de lluvia del Sahel hace que buena parte de la precipitación que debería caer aquí caiga en cambio en otro lugar, en el continente africano al sur, o directamente sobre el océano abierto. La breve estación de lluvias, entre agosto y octubre, es impredecible tanto en su calendario como en su intensidad. En los buenos años, los valles de Santiago y de Santo Antão reverdecen casi de la noche a la mañana. En los malos años, la lluvia sencillamente no llega, y el país se ve obligado a importar el alimento que no puede cultivar. Las sequías históricas mataron a decenas de miles de personas durante los siglos XIX y XX, y el recuerdo de esas muertes sigue vivo, todavía hoy, en las canciones y en las historias que se transmiten de familia en familia. La modernidad ha cambiado esta ecuación del agua, aunque no del todo. Las plantas desalinizadoras suministran ahora buena parte del agua municipal de las ciudades principales, alimentadas cada vez más por instalaciones eólicas y solares que el país ha construido en las islas más expuestas al viento. Los mismos vientos alisios que antaño impulsaban los barcos de vela ahora hacen girar turbinas. El sol implacable que abrasa Sal y Boa Vista ahora carga las redes eléctricas. Hay en ello una poesía silenciosa. Las mismas fuerzas que hicieron de estas islas un lugar tan difícil son, ahora, aprovechadas de otro modo, las que las vuelven habitables de maneras que sus antepasados jamás pudieron imaginar. Pero la escasez subyacente no ha desaparecido. La agricultura sigue dependiendo de una lluvia que puede llegar o no llegar. Los acuíferos que abastecen a las comunidades rurales son finitos. Las plantas desalinizadoras necesitan energía, mantenimiento y piezas de repuesto que hay que traer desde continentes que pueden, o no, dar prioridad a ese pedido. Vivir en Cabo Verde, para cualquiera que viva fuera de los enclaves turísticos, significa vivir con la conciencia constante, de fondo, de que los sistemas que sostienen la vida cotidiana son más frágiles de lo que aparentan, y de que el margen entre que algo funcione o deje de funcionar es más estrecho de lo que la mayoría de los países toleraría. Cada caboverdiano vivo hoy desciende de alguien que llegó desde otro lugar. No existe una sola excepción a esa regla. No hay un punto de partida indígena, no hay una población anterior al contacto, no hay una reivindicación más antigua que esa. Toda la historia humana de estas islas comienza en el siglo XV, cuando los barcos portugueses echaron el ancla frente a una tierra volcánica deshabitada y decidieron que aquel lugar merecía ser ocupado. Lo que vino después fue uno de los experimentos demográficos más brutales de la primera edad moderna. Los portugueses se instalaron en número reducido. Marineros, soldados, pequeña nobleza, agentes de la corona. Necesitaban mano de obra, y la necesitaban de inmediato. La solución que eligieron, y sobre la cual las instituciones europeas construirían economías enteras durante los 4 siglos siguientes, fue el traslado sistemático de africanos esclavizados desde la costa cercana de Guinea. Cabo Verde se convirtió así en la primera colonia europea en los trópicos edificada sobre el fundamento del trabajo esclavo africano, y siguió siendo uno de los nodos más importantes de la trata transatlántica durante más de 300 años.
La antigua capital, Ribeira Grande, hoy conocida como Cidade Velha, fue el centro operativo de ese comercio. Llegaban barcos desde África Occidental cargados de cautivos. A los cautivos se los almacenaba, se los clasificaba, a veces se los marcaba con hierro, con frecuencia se los bautizaba, y después se los volvía a embarcar rumbo a Brasil, al Caribe, a Norteamérica. La lógica económica era fría y eficiente. El costo humano fue inmenso, y ese peso moral todavía descansa sobre las piedras de los edificios coloniales que se conservan allí hasta el día de hoy. Pero Cabo Verde no fue solamente un punto de tránsito. Una parte considerable de los africanos esclavizados jamás llegó a partir. Se los retuvo en las propias islas para trabajar en plantaciones de algodón, añil y azúcar, cultivos que exigían un trabajo intensivo en condiciones que los colonos portugueses no estaban dispuestos a asumir ellos mismos. Con el paso de las generaciones, aquellas poblaciones crecieron, se mezclaron con la reducida población colona portuguesa. Se mezclaron también entre sí, entre distintas etnias africanas unidas por la fuerza en estas islas, y produjeron algo sin precedentes, una sociedad plenamente criolla, donde las categorías que en otros lugares organizaban la vida colonial, europeo, africano, libre, esclavizado, cristiano, pagano, se difuminaron hasta perder toda coherencia estructural. La lengua fue lo primero en criollizarse, en apenas 1 o 2 generaciones desde el asentamiento más temprano en estas islas. Surgió un idioma nuevo, construido sobre el léxico portugués, pero reelaborado con los patrones gramaticales y fonológicos de lenguas de África Occidental, principalmente de las familias Mandé y Atlántico Congo. Es el criollo. Es una de las lenguas criollas más antiguas del mundo. Y hoy la hablan todos en Cabo Verde, y la mayoría de los miembros de la diáspora. Lleva en su propia estructura toda la historia de las islas, la imposición portuguesa, el sustrato africano, siglos de adaptación mutua que produjeron algo que ni el colonizador ni el colonizado se propusieron nunca crear. La trata de esclavos fue abolida por etapas a lo largo del siglo XIX, y con ella se fue también la función económica principal de las islas. Las plantaciones entraron en decadencia, los puertos perdieron su tráfico, y entonces llegaron las hambrunas. Las hambrunas de 1860 y de 1900 a 1940 mataron a decenas de miles de personas y empujaron a los supervivientes a hacer lo que los supervivientes siempre hacen en esas circunstancias: marcharse. La forma actual de la diáspora caboverdiana se forjó precisamente en aquellas hambrunas. Los balleneros de New Bedford, en Massachusetts, reclutaban activamente tripulación en las islas, sobre todo en Brava y en Fogo, y llevaron a miles de hombres caboverdianos hasta el sureste de Nueva Inglaterra, donde sus descendientes forman hoy una de las comunidades lusófonas más antiguas de Estados Unidos. Otros migrantes partieron hacia las plantaciones de cacao de Santo Tomé y Príncipe bajo contratos laborales que los críticos de la época describían como esclavitud con otro nombre. Un tercer grupo se marchó a la propia Portugal, a Lisboa, a las obras de construcción tras la reconstrucción de posguerra. Oleadas posteriores llegaron hasta los Países Bajos, Francia, Luxemburgo, Italia. Allí donde hubiera trabajo, allí iban los caboverdianos. Las remesas que esos migrantes enviaban a casa se convirtieron en la línea de vida económica de las islas que habían dejado atrás. Siguen siéndolo hoy. En un año normal, el dinero enviado por la diáspora representa entre un 15 y un 20% del Producto Interior Bruto Nacional. Y en muchas comunidades rurales, ese porcentaje es mucho más alto todavía. Los niños crecen sabiendo que los parientes que viven en el extranjero forman parte de la economía familiar, aunque nunca hayan llegado a conocer a esos parientes en persona. Los buzones de correo de pequeñas aldeas reciben sobres procedentes de Boston, de Rotterdam, de París, con una regularidad tan asumida que ya ni siquiera hace falta comentarla. La independencia llegó en 1975, tras un largo movimiento anticolonial encabezado por Amílcar Cabral, agrónomo, teórico, revolucionario y uno de los pensadores políticos africanos más influyentes del siglo XX. Cabral no vivió para ver la independencia. Fue asesinado en 1973, casi con toda seguridad, con participación del propio Estado colonial portugués. Pero el movimiento que había construido siguió adelante, y el 5 de julio de 1975, Cabo Verde se convirtió en una república soberana.
La imagen de Cabral está hoy presente por todo el país, en la moneda, en los monumentos, en las paredes de las aulas escolares. Sus ideas sobre el papel de la cultura en la resistencia, sobre la importancia de la identidad en la liberación, sobre la relación entre el trabajo intelectual y la lucha política, siguen siendo estudiadas por quienes se preguntan cómo las naciones pequeñas logran construirse a partir de dificultades heredadas. Lo que Cabo Verde hizo con esa independencia es la parte de la historia que más sorprende a los observadores externos. Construyó una democracia que ha funcionado, durante medio siglo, con transferencias pacíficas de poder entre partidos políticos rivales. Estableció un sistema judicial que opera con una independencia razonable. Levantó escuelas y clínicas en islas que habían sido crónicamente desatendidas bajo el dominio colonial. Se incorporó a la comunidad internacional como una voz pequeña pero activa en los asuntos de África Occidental y del mundo lusófono. Y en el año 2007 se convirtió en uno de los pocos países africanos que alguna vez han logrado salir de la clasificación de país menos adelantado de las Naciones Unidas, un reconocimiento de que su trayectoria de desarrollo había pasado a otra categoría. El logro es real y también es frágil. La economía caboverdiana depende en gran medida del turismo, de las remesas y de la ayuda exterior. 3 fuentes de ingresos vulnerables a acontecimientos que ocurren muy lejos de las propias islas. La pandemia devastó el turismo. Las fluctuaciones cambiarias afectan al valor de las remesas. Los vaivenes geopolíticos pueden interrumpir la ayuda internacional en cualquier momento. Esa exposición estructural, propia de toda pequeña economía insular frente a las conmociones externas, es uno de los rasgos que definen la vida en Cabo Verde. Y los sucesivos gobiernos del país han dedicado una década entera a intentar diversificar la economía, sin haber conseguido todavía escapar del todo a esa vulnerabilidad. Pero lo que el país ha construido en el plano cultural, ninguna crisis económica podrá destruirlo. La música de Cabo Verde. La morna, la coladeira, la funaná, el batuque, el finazón. Representa una de las tradiciones musicales más ricas por habitante en cualquier rincón del mundo. Entre los músicos salidos de estas islas no está solamente Cesária Évora, sino también Vana, Tito París, Mayra Andrade, Lura, Carmen Souza y decenas más que, a lo largo de varias generaciones, han llevado la melodía y el vocabulario emocional caboverdiano hasta públicos internacionales. La música ha logrado algo que las instituciones oficiales del país nunca habrían podido lograr por sí solas. Ha hecho que Cabo Verde sea reconocible para gente que nunca ha estado allí, algo mucho más que un punto perdido en un mapa. Cesária Évora merece, en este relato, una mención aparte, por haber sido quien más lejos llevó esa voz. La riqueza biológica de Cabo Verde se concentra en lugares que la mayoría de los visitantes jamás llega a ver, en escalas de tiempo que superan la atención humana habitual, y en formas que la economía turística convencional valora de manera muy incompleta. Empecemos por el océano, porque todo lo demás nace de él. Las aguas que rodean Cabo Verde se sitúan en un cruce especialmente productivo de corrientes. La fría corriente de Canarias, que llega desde el norte, la cálida corriente ecuatorial del norte, que empuja desde el oeste, y un afloramiento que se produce a lo largo de la costa africana y se extiende, ya debilitado, hasta alcanzar las islas a través del hueco oceánico. El resultado es un agua rica en nutrientes, capaz de sostener cadenas alimentarias marinas que en muchas otras zonas del Atlántico ya están agotadas, y hogar de combinaciones de especies cada vez más escasas en otros lugares. Los grandes pelágicos: atún, marlín, pez, espada, peto. Cruzan estas aguas en cantidades que han convertido a Cabo Verde en uno de los destinos principales del Atlántico para la pesca deportiva. Los caladeros de marlín azul frente a São Vicente y Santo Antão gozan de fama internacional entre pescadores que miden su vida por el tamaño del pez capturado y liberado. La pesca comercial de atún, tanto por flotas caboverdianas como por buques extranjeros que operan bajo acuerdos de licencia, es una de las industrias importantes del país, aunque plantea las mismas preguntas complejas sobre gestión de recursos que comparten todos los estados costeros que intentan equilibrar necesidades económicas inmediatas con la sostenibilidad a largo plazo. Los arrecifes y las aguas costeras sostienen comunidades distintas, pero igualmente ricas: mero, pargo, pez loro, pulpo, morena, langosta.
La pesca artesanal que abastece los mercados y restaurantes locales depende de estas poblaciones que, aunque presionadas durante décadas, siguen estando más sanas que las equivalentes en buena parte del Mediterráneo o del Caribe. Los pescadores artesanales que salen desde las playas de Tarrafal o de São Filipe en pequeñas barcas de madera ejercen un oficio que apenas ha cambiado en 3 siglos. Las barcas siguen pintadas con los mismos colores vivos que siempre las han identificado. Las redes se siguen remendando a mano en la arena. El conocimiento de dónde está el pez y en qué momento sigue transmitiéndose más por aprendizaje directo que por instrucción formal. Las tortugas bobas de Cabo Verde representan una de las historias de éxito conservacionista que el país ha construido, en silencio, durante las últimas 2 décadas. Las playas de Boa Vista, Sal y Mayo acogen la tercera población de anidación más grande del mundo de esta especie, por detrás solamente de Florida y de Omán. Cada verano, las hembras salen del oleaje durante la noche para excavar sus nidos, depositar los huevos y regresar al mar. 60 días después, las crías emprenden su carrera vulnerable de vuelta hacia el agua. Durante buena parte del siglo XX, todo ese ciclo estuvo amenazado por la caza. Se capturaban las tortugas por su carne, se recogían los huevos, se vendían los caparazones. A partir de comienzos de los años 2000, una combinación de organización comunitaria, trabajo de organizaciones no gubernamentales y políticas públicas empezó a cambiar la ecuación. Comunidades que antes veían a las tortugas como una fuente de alimento comenzaron a reconocer su valor como atractivo, turístico y como activo ecológico. Hoy funcionan programas de monitoreo en las principales playas de anidación, que emplean a los propios habitantes de la zona, y el número de nidos ha comenzado a recuperarse. Las ballenas cruzan estas aguas en su migración. Las ballenas jorobadas paren en aguas cálidas entre febrero y abril. Los cachalotes cazan en aguas profundas muy cerca de la costa. Las orcas falsas y varias especies de delfines están presentes todo el año. El desarrollo de la observación de cetáceos, especialmente frente a Boa Vista, ha ofrecido un medio de vida alternativo a algunos antiguos pescadores y ha ayudado a desplazar la lógica económica de la vida marina hacia la observación, en lugar de la extracción. La vida de las aves de Cabo Verde recompensa al observador paciente. Varias especies son endémicas: el pétrel caboverdiano, la buscarla caboverdiana, el vencejo caboverdiano, el gorrión caboverdiano, el gorrión de Iago, el cernícalo caboverdiano. Cada una de ellas evolucionó en el aislamiento de estas islas, y no existe en ningún otro lugar del planeta. La alondra de razo, limitada a un único islote deshabitado, es una de las aves cantoras más raras del mundo, con una población global que oscila entre unos pocos centenares y unos pocos miles de ejemplares, según la lluvia y las condiciones del hábitat de cada año. Los esfuerzos de conservación de la alondra de razo incluyen planes para trasladar poblaciones reproductoras a otras islas en cuanto sea posible controlar allí a las especies invasoras. Un trabajo lento y meticuloso, que puede dar sus frutos dentro de una década, si es que llega a darlos. La flora terrestre es más limitada que la vida marina, por razones puramente geológicas. Son islas jóvenes en términos evolutivos, rodeadas de aguas profundas que muy pocas especies logran cruzar de forma natural. Las plantas endémicas que evolucionaron aquí, más de una docena de especies que no se encuentran en ningún otro lugar, se adaptaron a esa combinación tan particular de suelo volcánico, escasas lluvias y viento constante que define el interior de las islas. Muchas de esas especies están hoy amenazadas por las cabras, introducidas hace siglos, que han arrasado ecosistemas enteros en una especie de desertificación lenta. Los programas de retirada de cabras en islas deshabitadas, especialmente en Santa Lucia, muestran cómo podrían volver a verse estas islas si se les retirara esa presión. El paisaje volcánico de Fogo merece la visita de quien quiera entender cómo era el resto del archipiélago en su juventud. La caldera que ocupa el corazón de la isla es una enorme depresión circular de 9 kilómetros de anchura, rodeada de paredes de 1000 metros de altura, con el cono activo del pico de Fogo elevándose desde su fondo. Caminar por el interior de la caldera no se parece a caminar en ningún otro lugar. El suelo cruje bajo los pies, hecho de vidrio volcánico. En algunos puntos, el aire huele levemente a azufre. Las casas de los pueblos del interior de la caldera, Portela, Bangaeira, quedaron parcialmente destruidas en 2014 y se reconstruyeron, a veces,
encima de la misma lava que había arrasado las construcciones anteriores. Los viñedos de las laderas bajas producen vinos que han sorprendido a los sumilleres europeos por su calidad y que deben su mineralidad tan característica precisamente al suelo volcánico sobre el que crecen. En Mindelo, en la isla de São Vicente, el viento de la tarde ha amainado y el puerto se ha quedado con una calma poco habitual. Las barcas de pesca se mecen suavemente en sus amarres. La luz cae sobre el monte Cara, la montaña que da al golfo su perfil característico, una cresta que los habitantes de la zona dicen que recuerda a un rostro en reposo. El cielo adquiere ese tono ambarino, que solo existe en lugares donde el aire seco, la latitud oceánica y el ángulo del sol poniente coinciden en la proporción exacta. A pocas calles del malecón, en un pequeño bar con la puerta abierta al aire de la noche, un hombre coge una guitarra y empieza a tocar los acordes iniciales de una morna que nadie le ha pedido. Es la canción de un marinero que se fue a América y de una mujer que lo esperó hasta que ya no pudo esperar más. Es la misma historia que la morna lleva contando desde hace 200 años, con variaciones mínimas. El hombre que la toca esta noche se la oyó cantar a su madre y a su abuela. El público del bar, 5 o 6 personas, en su mayoría mayores, bebiendo grogue, el aguardiente que se destila de la caña de azúcar en Santo Antão, conoce la letra y se suma al estribillo sin que nadie lo invite. Nadie le paga al músico por tocar. Toca porque la noche lo pedía, porque el viento se había calmado, porque la luz era la adecuada y porque alguien tenía que dejar constancia de ese momento. En la isla de Fogo, la luz del día se apaga casi por completo sobre el cono del volcán. Los viñedos de la caldera quedan en silencio. Un agricultor que cuida una de las mejores parcelas de viñedo, de las que produce un vino tinto de notable concentración y mineralidad, que se vende en un restaurante de Praia y a un pequeño número de importadores europeos, hace su última ronda por la propiedad antes de cerrar la cancela. El volcán, sobre él, guarda silencio esta noche. Lo guardará también mañana. Guarda silencio desde 2014, cuando entró en erupción por última vez y destruyó 2 aldeas dentro de la caldera. La casa de este agricultor es una de las que se reconstruyeron después, sobre tierra sepultada por la misma lava de la que sus vecinos tuvieron que huir. Eligió reconstruir aquí porque su padre trabajó esa misma tierra, y también su abuelo, y porque ese suelo produce un vino que no crece en ningún otro lugar del mundo. El volcán volverá a entrar en erupción. Él lo sabe. Aún así, eligió vivir allí. Sus hijos elegirán, cuando llegue el momento, si hacer lo mismo. En Ciudad de Bélia, en Santiago, las ruinas de los almacenes de esclavos se asientan sobre el puerto, bajo la larga sombra de la fortaleza colonial. Unos pocos turistas caminan por las calles antiguas, fotografiando la catedral, que fue la primera construida por europeos en los trópicos, observando el Pelourinho, la columna de piedra donde se exhibía y castigaba a los africanos esclavizados, intentando, con distinto grado de seriedad, absorber el peso de aquello de lo que estas piedras fueron testigos. Ese peso no se absorbe con facilidad, y no debería. Los habitantes de la ciudad, que pasan cada día junto a las ruinas, camino del trabajo o del mercado, han aprendido a cargar con ese peso sin dejar que los detenga, lo cual es, en sí mismo, un trabajo que ningún visitante ocasional debería tomarse a la ligera. Pero Ciudad de Bélia no es solo un memorial, es también una ciudad viva. Los niños van a la escuela pasando junto a las ruinas. Los restaurantes sirven pescado frito bajo toldos, a la vista del puerto. El sonido de una radio encendida en alguna cocina se escuela por una calle lateral. La historia está presente. Pero no es lo único que está presente. La vida de la ciudad sigue adelante de esa manera tan propia en que sigue adelante la vida caboverdiana, con conversaciones en los umbrales de las puertas, con la lenta preparación de la cena, con música que llega desde la ventana del vecino y de la que nadie se queja, porque aquí la música no es ruido, es parte misma de la arquitectura. Cabo Verde no se presenta como un lugar que se pueda entender deprisa. Es demasiado singular en sus orígenes, demasiado disperso en su población, tiene demasiadas capas en su historia para dejarse absorber en los términos a los que la mayoría de los relatos de viaje acostumbran a preparar al visitante. El país se resiste a cualquier categorización fácil. Es africano y no lo es. Es europeo y no lo es. Es destino turístico, y es patria, y es memoria, y es idea, muchas veces al mismo tiempo, muchas veces dentro de la misma conversación, muchas veces dentro de una misma persona. Exige estar dispuesto a convivir con la contradicción, la belleza de las islas
y la conciencia de lo que se hizo para traer aquí a tanta gente, la calidez de la acogida que reciben los visitantes y la dureza estructural de la vida cotidiana que produce, precisamente, esa acogida. El orgullo por un país pequeño que ha logrado mucho más de lo que sus circunstancias parecían permitirle, y el dolor por los jóvenes que siguen marchándose porque el país, incluso en su mejor versión, no puede ofrecerles lo que otros países sí ofrecen. Uno se pregunta, al escuchar estas historias, ¿qué habría hecho cada uno en el lugar de esos jóvenes? Si se habría quedado por lealtad a la tierra de los abuelos, o si también habría hecho la maleta, como hicieron generaciones enteras antes. Ninguna de estas contradicciones se resuelve. Todas conviven, a la vez, en el paisaje, en las ciudades, en las vidas de quienes se quedaron, de quienes se fueron, de quienes regresaron y de quienes nunca volvieron, pero cuya ausencia sigue ocupando un lugar en la mesa familiar, ese sitio vacío que tantas familias, aquí y en otros lugares del mundo, conocen demasiado bien. La música que nació de estas islas no es simplemente música, es algo mucho más parecido a una estrategia de supervivencia. Es el lenguaje esencial de un pueblo que aprendió, a lo largo de siglos de una historia difícil, cómo sobrellevar el peso sin dejarse aplastar por él. ¿Cuánto se puede perder? ¿Cuánto se puede resistir? ¿Cuánta calidez, alegría y cercanía se puede seguir ofreciendo a quien está a tu lado cuando el viento llega desde el Atlántico y cae la noche? Y las luces de los barcos lejanos desaparecen en el horizonte, rumbo a lugares a los que probablemente uno nunca llegará a ir. Y quizá, al final, esa sea la pregunta que cada quien se lleva consigo al terminar este recorrido. ¿Qué haría uno si su propia tierra, con todo el cariño que le tiene, no pudiera ofrecerle un futuro? ¿Y a dónde llevaría entonces su propio barco? Eso es Cabo Verde. No un destino, aunque también lo sea. No una reliquia colonial, aunque cargue con esa historia sobre sus piedras. No una marca turística, aunque el mundo empiece a descubrirlo bajo esa forma. Es un lugar donde vive gente, y es, a la vez, un lugar mucho más grande, esparcido por continentes enteros, donde quienes vinieron de aquí siguen siendo, en toda su compleja, difícil y luminosa plenitud, lo que significa pertenecer a unas islas que siempre exigieron de sus habitantes imaginar el resto del mundo, porque ese resto del mundo fue, durante tantas generaciones, el único lugar al que la supervivencia los obligó a partir.